ómnibus de la línea 37 chocó en la siesta de este jueves contra un árbol y posteriormente volcó en las inmediaciones del mercado municipal número 4. Por fortuna, de los 12 pasajeros que iban a bordo, ninguno sufrió heridas de consideración. Así quedó el ómnibus de la línea 37 luego de colisionar contra un árbol del Paseo Central sobre la calle Próceres de Mayo en su intersección con la calle Europa. Un total de 12 pasajeros iban a bordo. 8 fueron derivados al hospital de traumas y ya todos fueron dados de alta de acuerdo al reporte médico del hospital. Varias son las versiones en cuanto a la causa y forma del accidente. Don Víctor, vendedor ambulante de la zona, fue testigo del percance e incluso ayudó a salir a algunos pasajeros. De acuerdo a su versión, el bus no venía a alta velocidad. Perdí la dirección, a vendo voy a buscar la yo. O sea, más a punta ya en vapo, o veja o chocaba de más no cruza más moto lado que. O bebé de guamero modelo y ya no heixe. O ya cabe pedir de frente o bebé que. Porque ya se espera para ir, güey. Sí, sí hay que pues vamos hasta su escuela. Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por Hernán Zamudio, gerente de la empresa de transporte, el accidente fue por culpa del conductor de la línea 13 que venía adelante. Que le salió un colectivo de acá, un colectivo de la línea 13, le cerró más o menos y él agarró el cordón y pasó lo que pasó. Sí, vamos a ver, vamos a tratar de identificarle al conductor de la línea 13, el que ocasionó esto, ¿verdad? ¿Le cerró el paso entonces al colectivo? Y claro, porque el conductor está acá y el conductor tomó el cordón ahí por el espacio corto que tenía para evitar una colisión mayor. Ante todas estas versiones, un video de la cámara del circuito cerrado de un comercio de la zona muestra el momento exacto del accidente. En las imágenes, primero se ve pasar a un bus por el carril derecho. Luego es seguido por el ómnibus accidentado. Este choca directo contra el árbol y termina volcado. El conductor del colectivo, identificado como Joel Isabelino Gil, no quiso hablar con los medios de comunicación. Ahora se aguardan los resultados del peritaje realizado por agentes de criminalística de la Policía Nacional para saber si el vehículo sufrió algún desperfecto mecánico.